La ciudad, como cualquier otra metrópolis bulliciosa, albergaba secretos en sus entrañas. Entre las intersecciones de sus túneles subterráneos, entre el resonar de los vagones y los ecos de los pasajeros apresurados, se escondía un lugar que, para muchos, se había sumido en la oscuridad de la tragedia. Este era el corazón palpitante de la Estación 7, un rincón marcado por un pasado sombrío y un presente envuelto en misterio. Hace años, la Estación 7 sufrió un colapso catastrófico que dejó cicatrices imborrables en su estructura y en la memoria de quienes vivieron la tragedia. La noche en que la plataforma tembló y las luces parpadeantes se apagaron marcó un antes y un después para aquellos que conocían sus corredores. Vidas perdidas, historias truncadas y una sombra oscura que se cernió sobre el lugar, transformando la estación en un rincón embrujado dentro del sistema de transporte urbano. Desde entonces, la Estación 7 se convirtió en el epicentro de numerosas leyendas urbanas y relatos de encuentros paranormales. Se decía que las almas de quienes perecieron en la tragedia todavía vagaban por sus pasillos, buscando respuestas, venganza o redención. Historias de figuras sombrías, lamentos en la oscuridad y sucesos inexplicables tejieron una tela de misterio alrededor de este lugar subterráneo. Es en este contexto sombrío que nuestra historia se desarrolla. Un grupo de pasajeros, en una noche lluviosa, se encuentra atrapado en el manto de lo desconocido cuando su tren se detiene a medio camino en las vías, cerca de la Estación 7. Lo que comienza como un inconveniente rutinario se convierte en una pesadilla sobrenatural cuando las entidades de la Estación 7 emergen de las sombras, desatando una serie de eventos que desafían la lógica y ponen a prueba la resistencia de los protagonistas. Acompañemos a este grupo diverso de personajes mientras se enfrentan a los horrores de una estación marcada por la tragedia. En la oscuridad de la noche, descubrirán que las sombras del pasado no siempre descansan en paz y que las estaciones subterráneas pueden albergar secretos más oscuros de lo que la luz del día revela. La lluvia golpeaba contra los cristales del metro, creando una sinfonía melancólica que resonaba en el corazón de los pasajeros. Carlos, con la mochila cargada de libros y el rostro fatigado por el estudio, miraba distraído a través de la ventana empañada. La ciudad, envuelta en sombras y destellos de luces lejanas, parecía ajena y misteriosa bajo la lluvia persistente. Marta, una mujer de negocios con un semblante serio, hojeaba informes en su portafolio, ajena al paisaje urbano. Su mente estaba en el trabajo, en los números y en las demandas del día. Andrés, un anciano de cabellos plateados y mirada cansada, se sostenía en el pasamanos, observando la ciudad con nostalgia. Había visto muchos cambios a lo largo de los años, pero la rutina del metro seguía siendo su constante. Laura, una joven artista con auriculares que se perdía en su propio mundo, dibujaba en un bloc con trazos que parecían capturar la esencia de la noche lluviosa. A su lado, Javier, un hombre de aspecto enigmático, se hallaba absorto en un antiguo libro de aspecto desgastado. Cada tanto, levantaba la vista, como si estuviera consciente de algo más allá de las páginas amarillentas. El tren avanzaba con su monótono traqueteo, pero de repente, en un crujido metálico, se detuvo en seco. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo el vagón en la oscuridad. Se oyeron murmullos de sorpresa y nerviosismo entre los pasajeros. Carlos intentó encender su teléfono, pero la pantalla permanecía en negro. ¿Qué está pasando?, preguntó Marta con tono firme, intentando ocultar su inquietud. Nadie tenía respuestas. La tensión creció mientras el vagón permanecía en silencio, solo interrumpido por el tamborileo de la lluvia en el techo del metro. De repente, un crujido sordo resonó a través del tren, y las luces de emergencia parpadeantes iluminaron débilmente el interior. «Esto no puede estar pasando», exclamó Laura, quitándose los auriculares. Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando explicaciones en los rostros de los demás. Javier, en cambio, permanecía tranquilo, como si hubiera esperado este momento. Se levantó con calma y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera como si supiera algo que los demás desconocían. «Esto ya ha sucedido antes», murmuró, casi para sí mismo, antes de dirigir su mirada hacia los demás pasajeros. Los ojos de todos se posaron en él, esperando una explicación que arrojara luz sobre la oscura incertidumbre que lo rodeaba. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, un escalofrío recorrió el vagón cuando las luces de emergencia titilaron y se apagaron por completo, dejándolos sumidos en una negrura completa. Los pasajeros se aferraron a sus asientos, incapaces de ver más allá de sus narices. Un silencio tenso envolvía el vagón, solo roto por el lejano eco de la lluvia golpeando contra el metal del metro.
Los segundos se estiraron, pesados y cargados de ansiedad. Fue entonces cuando una débil luz azul se filtró desde el exterior, iluminando de manera intermitente el interior del vagón. Al principio, solo eran destellos tenues, pero gradualmente, los pasajeros pudieron vislumbrar sombras y contornos. Se reveló un paisaje surrealista, las vías del tren extendiéndose en ambas direcciones, desvaneciéndose en la oscuridad. ¿Qué está sucediendo?, preguntó Marta, cuya voz reflejaba la incertidumbre que todos sentían. Javier, con una expresión imperturbable, se acercó a la puerta del vagón y la abrió con determinación. La luz tenue del exterior reveló un túnel desolado, húmedo y cubierto de grafiti. El sonido de las gotas de agua cayendo resonaba en el aire, creando una atmósfera inquietante. «Parece que estamos varados en medio de la nada», dijo Carlos, mirando por la puerta abierta hacia la negrura infinita del túnel. «No estamos solos», añadió Javier, señalando hacia adelante. De la penumbra emergieron sombras indistintas, moviéndose en la oscuridad. Siluetas sin rostro que se desplazaban con una extraña gracia. Los pasajeros contuvieron la respiración mientras las sombras se acercaban lentamente al vagón. Laura, la joven artista, retrocedió, su corazón latía con fuerza. Andrés se aferró al pasamanos, temblando. Marta y Carlos intercambiaron miradas, compartiendo el temor de lo desconocido. «¿Qué son esas cosas?», preguntó Laura, apenas susurrando. Javier, mirando las sombras con intensidad, respondió: «Son las entidades de la estación 7. Han estado aquí desde la tragedia». Las sombras comenzaron a tomar forma humana, y a medida que se acercaban al vagón, los pasajeros pudieron distinguir detalles más inquietantes, rostros pálidos y ojos vacíos que parecían contener el peso de un sufrimiento eterno. «¿Estación 7? ¿Qué estás diciendo?», preguntó Carlos, con la confusión pintada en su rostro. Javier se acomodó el cuello de la chaqueta, y con solemnidad, comenzó a contar la historia de la estación 7. Habló de un colapso catastrófico que ocurrió años atrás, de vidas perdidas y de un aura de tragedia que persistía en el lugar. Mientras hablaba, las sombras se congregaban alrededor del vagón, como si el relato las hubiera convocado. «Desde entonces, estas entidades buscan venganza», concluyó Javier, con un dejo de pesar en su voz. Las sombras, ahora más cercanas, susurraban palabras ininteligibles, como un coro de lamentos atrapados en el tiempo. Los pasajeros, conscientes de que algo sobrenatural estaba sucediendo, se aferraron unos a otros, buscando consuelo en la presencia humana mientras las sombras llenaban el vagón con su presencia ominosa. Javier, aún en pie frente a las sombras, alzó la mano derecha, revelando una cicatriz que brillaba débilmente en la oscuridad. Parecía ser un vínculo entre él y las entidades que lo rodeaban. «Yo sé cómo lidiar con esto, pero necesitamos movernos. No podemos quedarnos aquí», dijo Javier, con una determinación que infundió cierta confianza en los demás. Los pasajeros, a regañadientes, se pusieron de pie. Javier lideró el camino hacia la puerta del vagón, con las sombras siguiéndolos como espectros hambrientos de compañía. Cada paso que daban resonaba en el túnel vacío, creando una sinfonía de temor y susurros etéreos. A medida que avanzaban, las sombras se agrupaban a su alrededor, formando una procesión de figuras fantasmales que caminaban en silencio. Andrés, el anciano, titubeó, recordando el peso de los años y los recuerdos que lo acosaban. Laura, la joven artista, apretó con fuerza su bloc de dibujo, como si pudiera encontrar refugio en sus propias creaciones. Javier guió al grupo por pasillos oscuros y escaleras desiertas, evitando mirar directamente a las sombras que se retorcían y contorsionaban a su alrededor. Cada rincón de la estación 7 parecía susurrar historias de tragedias pasadas, como si las paredes mismas estuvieran impregnadas con el sufrimiento de aquellos que perecieron allí. «Debemos llegar a la superficie. Allí podremos encontrar ayuda», anunció Javier, con la esperanza de que la luz del mundo exterior los liberara de la opresión sobrenatural. Sin embargo, a medida que se acercaban a la salida, las sombras se interponían en su camino. Los pasajeros se enfrentaron a entidades que reflejaban sus propios miedos y angustias, como si la estación 7 hubiera cobrado vida para atormentarlos con sus propios demonios internos. «No podemos retroceder», exclamó Marta, su voz resonando en la caverna subterránea. Javier, con una mirada segura, sacó un objeto brillante de su bolsillo, una pequeña linterna. Al iluminarla, las sombras retrocedieron momentáneamente, revelando una senda libre hacia la salida. Los pasajeros, siguiendo la luz tenue,
avanzaron con determinación renovada. Finalmente, llegaron a la plataforma de la estación 7. La luz de la linterna de Javier titilaba, pero mantenía a raya las sombras inmediatas. Fue entonces cuando descubrieron una antigua sala de control abandonada, un remanente olvidado del pasado de la estación. Javier, con experiencia sobrenatural, examinó la sala y encontró un antiguo expediente empolvado. Leyó en voz alta, revelando la negligencia y los errores humanos que llevaron al desastre de la estación 7. Parecía que las sombras eran manifestaciones de aquellos que perdieron la vida, buscando redención y venganza. A pesar de la aparente calma que se instauró en la sala de control de la estación 7, la inquietud persistía en el aire. Los pasajeros, con el alivio pintado en sus rostros, miraron a Javier en busca de orientación. Sin embargo, la linterna que había sido su fuente de seguridad se apagó, dejándolos a merced de la penumbra. «Debemos movernos con rapidez», dijo Javier, su voz resonando en la sala. «Estas entidades no se rendirán tan fácilmente». La sala de control, abandonada y envuelta en sombras danzantes, parecía un refugio frágil ante la amenaza persistente de las entidades paranormales. Javier lideró el camino hacia la puerta, instando a los demás a seguirlo. Los pasajeros, ahora conscientes de la gravedad de la situación, se apresuraron a dejar la sala y regresar al vagón. Al salir, la estación 7 parecía haber cambiado. La oscuridad era más densa, y las sombras se agrupaban en cada rincón. Los pasillos resonaban con susurros incesantes, como si las entidades estuvieran tramando algo más allá de la comprensión humana. Apenas salieron de la sala de control, las sombras se abalanzaron sobre ellos con renovada furia. Los murmullos se intensificaron, creando una cacofonía de lamentos y risas desgarradoras. Javier, ahora enfrentándose al ataque incesante, intentó encender la linterna, pero ésta permanecía apagada, como si las fuerzas oscuras hubieran drenado su energía. «Rápido, sigan mi luz», instó Javier, utilizando su mano como una débil fuente de iluminación en medio de la oscuridad. Los pasajeros, desesperados por la seguridad que la luz proporcionaba, seguían a Javier mientras avanzaban por pasillos retorcidos y escaleras desiertas. Sin embargo, las sombras parecían multiplicarse a medida que avanzaban, llenando cada espacio con su presencia ominosa. Marta tropezó, su respiración agitada. Las sombras se cernían sobre ella, como si supieran exactamente dónde atacar. Javier, actuando con rapidez, la ayudó a levantarse, pero las sombras se aferraban a ella como garras invisibles. «No puedo dejar que me atrapen», gritó Marta, luchando contra las sombras que parecían arrastrarla hacia la oscuridad. Con un esfuerzo sobrehumano, Javier canalizó sus habilidades misteriosas y logró liberar a Marta de la presa de las sombras. Sin embargo, el ataque persistente indicaba que las entidades no estaban dispuestas a ceder fácilmente. Andrés, el anciano, se tambaleó bajo el peso de las sombras que se arremolinaban a su alrededor. Su memoria se volvía borrosa, recordando fragmentos de un pasado que lo atormentaba. Laura, la joven artista, luchaba por mantener la compostura, su bloc de dibujo temblando en sus manos. Javier se volvió hacia ellos, su expresión determinada. «No podemos permitir que nos dividan. Manténganse cerca y sigan avanzando». Con el grupo reunido, continuaron enfrentándose al asedio de las sombras. Cada rincón de la estación 7 parecía conspirar en su contra, y las entidades se manifestaban con una creatividad inquietante, adoptando formas distorsionadas y emitiendo sonidos que reverberaban en la psique de los pasajeros. A medida que avanzaban, Javier comprendió que la linterna no era suficiente para disipar la oscuridad que los rodeaba. Las sombras eran más poderosas de lo que habían anticipado, alimentándose de los miedos y recuerdos de los pasajeros. «¿Necesitamos encontrar otra fuente de luz?», exclamó Javier, evaluando rápidamente su entorno. Laura, recordando una señal de emergencia en la estación, señaló hacia un panel en la pared. Javier se acercó y, con un movimiento rápido, activó las luces de emergencia. La estación parpadeó, iluminándose con una luz fría que repelía momentáneamente a las sombras. Con un respiro colectivo, los pasajeros sintieron un atisbo de esperanza. Sin embargo, las sombras, aunque momentáneamente repelidas, continuaban acechando en las sombras periféricas, esperando el momento oportuno para atacar nuevamente. Javier, aprovechando el respiro, instó al grupo a seguir adelante. El sonido de sus pasos resonaba en la estación, marcando una determinación compartida de resistir la opresión de las entidades. Sin embargo,
La estación 7 tenía más sorpresas preparadas para ellos. A medida que avanzaban hacia la superficie, el entorno parecía distorsionarse. Las paredes de la estación comenzaron a mostrar imágenes del pasado, como si la misma estructura fuera un testigo silencioso de las tragedias que habían ocurrido allí. Fotografías descoloridas, carteles de eventos pasados y recortes de periódicos flotaban en el aire, narrando la historia del colapso de la estación 7. Los pasajeros, envueltos en este espectáculo surrealista, se dieron cuenta de que las sombras no solo eran espectros sin rostro, sino manifestaciones de aquellos que una vez vivieron y murieron en ese lugar. Andrés, al ver las imágenes, recordó su juventud y las personas que conocía. Marta se enfrentó a documentos que reflejaban decisiones empresariales negligentes que contribuyeron al desastre. Laura, a través de las ilustraciones flotantes, vio las vidas perdidas que clamaban por justicia. Las sombras, ahora tomando la forma de los rostros del pasado, se volvieron más intensas y personales. Atacaban con recuerdos y emociones, buscando desgarrar el tejido mismo de la resistencia de los pasajeros. Javier, consciente de que las sombras estaban aprovechando los temores más profundos de los pasajeros, lideró al grupo hacia la salida con determinación renovada. La luz de emergencia parpadeante parecía ser la única defensa contra el asedio persistente. Al llegar a la plataforma, las sombras, ahora más numerosas y hambrientas, se congregaron alrededor de ellos. Los pasajeros, agotados pero resueltos, se unieron a Javier en un último esfuerzo por resistir el ataque paranormal. «No podemos dejar que el pasado nos consuma», exclamó Javier, alzando la linterna apagada como un símbolo de resistencia. En un acto de desafío, Javier intentó encender la linterna una vez más. Aunque inicialmente parecía inútil, un destello tenue emergió, iluminando la plataforma con una luz débil pero reconfortante. Las sombras retrocedieron momentáneamente, como si la luz hubiera encendido una chispa de conciencia en su interior. «Deben enfrentar su pasado y liberarse de él», gritó Javier, dirigiéndose a las sombras que aún flotaban en la estación. Una a una, las sombras comenzaron a desvanecerse. Las imágenes del pasado se deshicieron en el aire, disipándose como humo. Los pasajeros, fortalecidos por su resistencia conjunta, observaron cómo la estación 7 recuperaba su tranquilidad. La luz del amanecer comenzó a filtrarse por las aberturas en la plataforma, disipando la oscuridad restante. Las sombras se retiraron, incapaces de soportar la llegada de un nuevo día. El grupo, finalmente libre del asedio, observó cómo la estación 7 recobraba su aspecto normal. Javier, su linterna ahora completamente apagada, miró alrededor con una mirada satisfecha. Los pasajeros, aunque agotados, se dieron cuenta de que habían sobrevivido a una noche de terror en el metro, enfrentándose a entidades paranormales y a los fantasmas de su propio pasado. La estación 7, ahora bañada por la luz del amanecer, quedó en silencio. Los pasajeros, agradecidos por la experiencia compartida, se dispersaron en la ciudad que despertaba, llevando consigo las lecciones aprendidas y las cicatrices de una noche inolvidable. La estación 7, marcada por su pasado oscuro, volvía a ser un punto en el laberinto de la ciudad, ajena a los secretos y sufrimientos que yacían bajo tierra. Con la estación 7 finalmente liberada de la oscuridad que la envolvía, los pasajeros salieron a la superficie. La ciudad, recién despertando con los primeros rayos del sol, ofrecía un paisaje que contrastaba fuertemente con la pesadilla que habían experimentado bajo tierra. Javier se detuvo frente a los demás, mirándolos con un gesto de alivio. Hemos enfrentado nuestros miedos y resistido a las sombras. La estación 7 no nos atormentará más. Marta, Carlos, Laura y Andrés asintieron, reconociendo la verdad en las palabras de Javier. Sin embargo, en el silencio de la mañana, un pacto tácito se formó entre ellos. Nunca más tomaremos el metro a medianoche, declaró Marta, su voz resonando con determinación. Los demás asintieron en acuerdo. Habían experimentado demasiado para arriesgarse a enfrentar nuevamente las entidades de la estación 7. La noche de terror en el metro había dejado cicatrices en sus almas, marcándolos de una manera que ningún viaje rutinario podría borrar. Javier, con una sonrisa enigmática, aceptó la decisión del grupo. Cada experiencia nos deja una enseñanza. A veces, es mejor dejar atrás ciertos lugares y momentos oscuros. Con eso, los pasajeros se dispersaron en direcciones diferentes, cada uno llevando consigo la carga de la experiencia vivida. La ciudad, ahora bañada por la luz del día, se extendía ante ellos como un recordatorio de que,
incluso en los lugares más oscuros, siempre hay un amanecer esperando. La estación 7, aunque recuperada de su pasado tormentoso, quedó como un recordatorio silencioso de las historias que yacían bajo tierra. Los protagonistas, decididos a seguir adelante, se alejaron con la promesa de nunca volver a enfrentar los horrores de esa noche en el metro. La estación, una vez más tranquila, aguardaba en la penumbra, lista para recibir a nuevos viajeros, ignorantes de las sombras que habían habitado sus rincones en otra época.